Uno de los contenedores más utilizados en las aplicaciones Windows Phone es el contenedor grid. De hecho, cuando nosotros creamos, por ejemplo, aquí un nuevo proyecto, seleccionamos nuestra plantilla, nos crea, por ejemplo, la página main page y esa página main page tiene un contenedor. Ese contenedor es precisamente el contenedor grid. Prácticamente este contenedor es el que define la estructura de nuestra interfaz de usuario. ¿Cómo podemos entender aquí este contenedor? Bueno, este es un grid. El grid principalmente está formado por renglones. Aquí tenemos, en este caso, de manera predeterminada, tiene dos renglones. Este renglón tiene una altura automática, esto es que se ajusta al contenido, y el resto, esto es el segundo renglón, consta aquí de todo el espacio disponible. De igual forma, yo aquí puedo agregar esta parte, déjeme aquí, por ejemplo, vamos a borrar todo esto de acá para que quede limpio y podamos ver. Este es nuestro grid. Entonces, como decíamos, yo puedo aquí seleccionar vía diseño. Aquí estoy definiendo, en este caso, partiendo renglones. Aquí está ocupando 65 y el resto 703 y el resto. ¿Qué significa esto? Significa que el renglón uno va a tener 65 por lo menos de píxeles, el otro va a tener 703 y el resto se lo van a dividir entre los dos. Si yo le digo aquí, por ejemplo, que este tenga 65 y este tenga, por ejemplo, aquí un asterisco, entonces este primer renglón va a ocupar 65 píxeles y el resto del espacio se lo va a llevar el segundo renglón. Nosotros de la misma manera podemos aquí poner columnas. Aquí a través de Column Definition podemos establecer columnas y es el mismo proceso. Entonces aquí 65 aquí para nuestro renglón, el primer renglón y aquí el resto todo. En este caso aquí estamos hablando de 37, pero igual yo aquí podría poner 37 exactos y el otro que tenga el resto, por ejemplo. Entonces ahí estamos definiendo aquí nuestras columnas. Igual yo aquí directamente puedo aquí modificar los tamaños. Puedo igual aquí modificar los tamaños y listo. Con esto estamos representando nuestro grid. Aquí los elementos del grid, por ejemplo, vamos a poner aquí, se localizan en base a su renglón y columna. Por ejemplo, yo quiero establecer aquí el renglón. En el renglón 1, por ejemplo, los renglones empiezan a partir de 0, las columnas también empiezan a partir de 0. Yo puedo decirle que este botón se coloque en el renglón 1 y la columna, por ejemplo, aquí le puedo poner la columna 0. Entonces aquí estoy ubicando aquí mi control. Déjeme aquí ponerle contenido para que se vea, ¿no? Este es el botón, que veamos dónde está. Ahí está nuestro botón y listo. Entonces así es como podemos entonces nosotros ver. Empezar en esta forma. Aquí está colocado en el renglón 1, columna 0. De igual forma yo podría decirle aquí, cambiarle de posición, renglón 0, columna 0. Entonces simplemente aquí en un grid los controles se ubican dentro de su contenedor estableciendo renglones y columnas. Aquí por ejemplo vamos a poner, aquí está uno, ¿sí? O en esta parte 1, 1. Bien, entonces ese es un contenedor. Otro contenedor también que se puede utilizar es el contenedor Canvas. Aquí, por ejemplo, la diferencia, bueno, vamos a agregar aquí un contenedor Canvas. Este también es un contenedor al igual que el grid. Aquí el detalle es que los elementos se ubican por sus coordenadas XY. Aquí entonces tenemos este control. Aquí, por ejemplo, en lugar de renglón, especificamos a la izquierda cuántos píxeles, por ejemplo aquí, y especificamos aquí a la derecha, por ejemplo, más bien al tope,
O sea, de la parte de arriba hacia abajo, a qué posición. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí en esta parte. Y luego aquí vamos a ver para que se vea. Aquí le vamos a poner botón. Entonces ahí ya tenemos nuestro control. Entonces igual simplemente en lugar de que se rija por renglón columna, simplemente se rige por posición izquierda y tope. Esto es desde a partir de acá hacia donde se desplaza. Esto es de la parte de arriba hacia donde se desplaza y de la parte izquierda hacia donde se desplaza. Entonces aquí tenemos por ejemplo nuestro control y listo. Entonces ese es otro contenedor, es el canvas, a diferencia del grid, que el grid es renglón columna, aquí es posición, qué tan alejado de la izquierda, qué tan alejado de la derecha estoy. Otro de los contenedores también útiles es el stack panel. El stack panel prácticamente funciona como precisamente un stack, donde sus elementos se van empilando conforme se van agregando. Veamos aquí, voy a agregar un botón, le voy a decir contenido y le voy a decir aquí botón, por ejemplo. Entonces aquí tenemos nuestro botoncito y ahí se agregó. Si yo aquí pongo otro elemento, vamos a ver que aquí se va agregando como stack precisamente, ¿no? El stack panel, o sea, se van agregando así como una línea. En este caso es una línea aquí vertical, ¿no? Yo puedo definir también la orientación y decirle, por ejemplo, si lo quiero vertical, ¿sí? O decirle si lo quiero, por ejemplo, aquí déjeme poner horizontal. En este caso, vean aquí los botones están alineados de forma horizontal, uno tras otro, ¿no? Yo aquí puedo poner, vamos a poner aquí quiero en medio un text block cuyo texto sea hola, por ejemplo, y entonces aquí tenemos, ahí está nuestro control, ahí está nuestro text block, aquí otro botón, aquí otro botón. Entonces, así se van alineando cada uno de nuestros controles. Igual yo le puedo poner aquí vertical y vean cómo igual ahora se voltean. Entonces, tres son los contenedores principales que podemos utilizar en nuestras aplicaciones: el control grid, el control canvas y el control stack panel. Existen otros controles que más adelante vamos a ver, pero estos son los tres controles principales. Algo interesante es que estos contenedores pueden estar contenidos dentro de otros. Esto es que yo puedo tener aquí un grid, solamente podemos tener un contenedor a nivel de elemento de nuestra página. Entonces aquí, pero yo puedo tener aquí este grid que incluye al stack panel. Aquí yo le puedo poner por ejemplo, grid.row definitions para agregarle renglones y poder ubicar aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí estoy agregando este renglón, dos renglones proporcionales, no les estoy especificando el tamaño, entonces se reparten. Y aquí el stack panel, como cualquier otro control, también puedo ubicarlo en algún renglón, por ejemplo en el 1. Entonces vean cómo ya se pasó a esa parte, a esta parte. Entonces realmente podemos tener aquí una combinación de controles. Con esto entonces vemos que tan sencillo es igualmente utilizar contenedores dependiendo de nuestras necesidades. Grid, renglón columna, canvas, posición de la izquierda, qué tan alejado de la izquierda, qué tan alejado de la parte superior, y el stack panel para agregar todos mis controles alineados de forma horizontal o alineados verticalmente.